en mi momento más del uno, yo dije, si nadie a mi alrededor me va a hablar, pues yo le voy a empezar a hablar a mi teléfono. Y siento que realmente cuando yo entré a la universidad, mi mentalidad era, yo voy a terminar esta carrera en 5 años, en 5 años me gradúo y voy a pasar los próximos 30 años en un sistema educativo. Esa era mi mente, ¿no? Pero cuando yo empecé a crear contenido en redes sociales, realmente vino de la necesidad de querer hablar. O sea, ya llegó un momento en el que la gente a mi alrededor estaba harta de escucharme, ¿verdad? Porque ya eran mis hermanos, mis amigos, o sea, ya llegó un momento en el que yo me di cuenta de que yo o me expandí o me iba a comer vivo, ¿verdad? Yo quería compartir cosas, yo quería hablar con personas, ¿verdad? Entonces, en mi momento más del uno, yo dije, si nadie a mi alrededor me va a hablar, pues yo le voy a empezar a hablar a mi teléfono. Y en ese momento era cuando recién estaba empezando a usarse TikTok, pero estaba todavía como mucha resistencia porque era una plataforma china y quedaba cringe y que no sé qué, que no sé cuánto, pero la pereza puede más que cualquier otro. Entonces la gente empezó a descargarlo por meramente necesidad de entretenimiento, sí, bailecitos y todas las cosas que había en ese momento. Mi análisis en ese momento realmente no fue tan profundo, sino que yo veía que todos mis amigos, mis conocidos, todas las personas con las que me he relacionado tenían Facebook, tenían Instagram y todos utilizaban esas plataformas de manera activa, posteaban sus cosas, compartían las de los demás. Es una red social que va a funcionar exactamente que todas las demás. Estaba muy adelantada para mi época. Y en ese momento yo dije, claro, va a llegar un momento en el que todos mis amigos van a empezar a subir sus videos a TikTok y yo voy a poder interactuar con ellos así como lo hago en todas las demás redes sociales. La vida universitaria no trae manual. Así que creamos el nuestro. Ya empieza Sobreviviendo a la U. Un podcast presentado por CONAPE. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que estén escuchando o viendo este episodio de Sobreviviendo a la U, un podcast que te trae CONAPE. Mi nombre es Alejandro Coto y es un placer para mí estar aquí acompañándolos en todo este proceso durante los diferentes episodios. Ahora con una invitada muy especial, Arlene Solano. Muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Bueno, Arlene es creadora de contenido, es emprendedora también. Entonces vamos a conversar un poco sobre este tema de ¿será que me tengo que dedicar toda mi vida a lo que estudié en la universidad? Puede que sí, puede que no. Vamos a hablar de esto al respecto, pero primero, Arlene, contanos un poco sobre vos, qué estudiaste y en qué emprendiste. Bueno, yo soy de profesión educadora, me gradué de la Universidad de Costa Rica hace aproximadamente unos 5 años. Yo elegí la carrera de educación porque era realmente una de las carreras que me recomendaron en la orientación cuando uno sale de 5º año. Y me enamoré de la educación, terminé toda mi carrera y después de que terminé mi carrera, pues los caminos de mi vida me llevaron por rumbos que ni siquiera por mi cabeza se pudieron haber cruzado en algún momento y empecé a emprender, a trabajar directamente de manera independiente por medios digitales, creación de contenido, para trabajar directamente con empresas nacionales, transnacionales, a nivel de campañas, publicidad. Era literalmente un mundo desconocido, pero tengo ya aproximadamente 5 años de dedicarme a eso, es mi trabajo full time, es una realidad que a veces hasta es pesada de poder compartir porque primero es un trabajo sumamente privilegiado, no muchas personas, por lo menos en Costa Rica, pueden vivir full time de la creación del contenido porque es un trabajo muy difícil para poder sostenerte económicamente solo de esto. Y además ahorita hay demasiada gente dedicándose a la creación del contenido, entonces sí es un área que está un poco saturada. Sin embargo, siento que cuando yo entré nunca lo pensé como un trabajo. La verdad, solo como que pasó. Sí. Y eventualmente, con el paso de los años, ahorita tengo 28 años, entonces 27. Este año cumplo 28. Pero es que me gustan los números pares, entonces prefiero como cerrarlo, ¿no? Sí. Pero ya llegó un momento en el que empecé a pensar también a futuro. Creo que yo, digamos, en mi estilo de vida, mi crianza, mi historia, soy la segunda de 4 hijos. Mi mamá no tenía ningún tipo de educación, no sacó el colegio. Mi papá se dedicaba al trabajo también informal del taxismo, entonces él realmente tampoco se profesionalizó nunca.
Y pues tuvieron 4 hijos, después un matrimonio que no funcionó. Mi mamá decidió terminar de estudiar en conjunto con mi hermana y entonces cuando ellas entran a 7º grado juntas al colegio nocturno, yo entro a 7º grado pero al colegio diurno. Entonces, las 3 estudiando en las 3 7º al año. mismo tiempo Qué interesante. estudiando, ¿no? Creo que a raíz de las cosas que uno vive, de los episodios de su propia historia, uno puede redireccionarse, superarse, crecer, aprender, estancarse o incluso visionar más. Y en ese momento creo que las cosas se pusieron de una manera correcta para que convergieran en el mismo momento, que todas pudiéramos profesionalizarnos o incluso intentar hacerlo de alguna manera. Entonces, mi hermana es mayor por 3 años, a ella sí le afectó un poco más el tema del divorcio con mis papás. Yo siempre he dicho que realmente yo no podría decir que en algún momento fuimos pobres porque yo siempre tuve luz, agua, un techo, comida en mi plato y el amor de mi mamá. Entonces yo sé que a mí realmente nunca me faltó. Sin embargo, soy consciente de que yo crecí con lo justo y necesario, digamos. Yo, no sé, teníamos una mudada a fin de año, ¿verdad? Y esa mudada úsela todo el año, ¿verdad? Era un estreno al año y éramos muchos hijos, ¿verdad? Tengo una familia que no tenía tal vez los recursos académicos para poder aspirar a un buen salario. Eventualmente, pues ya los caminos surgieron de esa manera. Tengo 2 hermanos que son menores, entonces en ese momento estaban muy bebés y hacíamos cambio de roles, literal. Mi mamá y mi hermana entraban a estudiar a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde ya yo asumía como el rol con mis hermanos y a la mañana siguiente volvemos, ¿no? O sea, yo para el colegio de día, ellas en la casa cuidando con mis hermanas, haciendo todo lo que tengan que hacer incluso de sus propias tareas y a las 5 de la tarde cambiamos switch, ¿no? Y así fue por 5 años en toda la etapa del colegio. Siempre he tenido una personalidad como muy hablantina, como que yo realmente tiendo a hablar demasiado, ¿verdad? Y hablo en velocidad por 2 la mayoría de las veces. Entonces, cuando tuve que ya escoger qué carrera quería estudiar, yo lo único que sabía era que yo necesitaba una carrera que me estuviera hablando todo el día. Lo que fuera, a mí me importaba. Yo me acuerdo que cuando la orientadora nos da como la típica hojita donde vos vas tachando como mis habilidades, qué me gusta, y como que te hacen todo ese proceso de guía, que francamente ahorita que lo veo desde otro punto, creo que le falta mucho al sistema educativo costarricense para que esa guía sea muchísimo más eficiente a la hora de que la gente, cuando toma esa decisión tan importante en una etapa maduracional de 16, 17 años, pueda realmente dar frutos a largo plazo y no tengamos tantas personas que terminan desertando a mitad de camino porque la carrera simplemente no era lo que esperaban, sus afinidades cambiaron, un montón de detalles que tal vez a nivel de sistema educativo podría mejorar claramente, pero en ese momento eso fue lo que yo recibí. Creo que a la fecha es lo que la mayoría de las personas en todas las instituciones educativas reciben, una guía de un orientador que te da una hojita para que vos vayas marcando qué te gusta, qué no te gusta y ahí te den la fórmula mágica, estudia ingeniería en seguridad laboral, por ejemplo. Y con eso tenés que tomar una decisión que además te dicen va a ser la decisión de tus próximos 50 años, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo lo que le dije a la orientadora en ese momento fue, vea, dígame en qué puedo estar hablando yo todo el santo día, nada más. Y ella, puede ser psicología. Y yo, no, porque va a salir un paciente y cuando entre el otro le va a decir, espérate un toque. Usted sabe lo que le acaba de pasar a la muchacha que se acaba de ir. No, espere, usted no me va a creer esto, ¿no? Yo hubiera sido esa psicóloga que en medio del proceso, cuando te está contando como tenía un ex narcisista que me robó plata y que se metió con mi vecina, yo estaría agarrándome de la silla pidiéndole por favor que me enseñe una foto para yo ponerle cara. O sea, yo no me hubiera podido dedicar a eso jamás. O sea, la ética profesional no lo hubiera logrado. Entonces, descartado por completo psicología. Me encantaba la carrera de periodismo, entonces yo dije, claro, esa me encantaría, ¿no? También me sugirieron el tema de orientación, que es algo que yo le digo a la gente usualmente, es como cuando yo estaba en el colegio me ponían el sellito de la lora de que hablaba mucho en clase, ¿verdad? Y yo digo, bueno, a mis profesores yo cada vez que puedo les mando un saludito y les digo, ahora me pagan por hablar, ¿verdad? Entonces es así, ¿verdad? Qué loco los caminos de la vida, como decís vos, que te llevan a uno u otra meta, digamos, u otro objetivo. ¿Vos ejerciste en educación? Nunca. O sea, ¿no ejerciste? Yo no llegué a ejercer porque cuando yo salí de la universidad, simplemente no estaba para mí en ese momento, tal vez, ¿no? Cuando yo termino de escoger una carrera,
yo sabía que la única posibilidad de que yo estudiara tenía que ser por medio del sector público. Yo no tenía las posibilidades económicas para aspirar a una universidad privada. Entonces yo sabía que si yo no entraba a la Universidad de Costa Rica o a la Universidad Nacional, yo no iba a poder estudiar. Y ese miedo te hace tomar decisiones. Porque entonces yo sí quería profesionalizarme, yo sí quería terminar de estudiar. Y eventualmente, de hecho, en mi familia solo había una tía que terminó de estudiar, que by the way, estudió en CONAPE, ¿verdad? Estudió en la Universidad Latina con CONAPE. Y fue muy difícil para ella, con los recursos que tenía en ese momento, poder asumir el cargo económico que requería una universidad privada. Por eso ella tuvo que recorrer a CONAPE, ¿verdad? Y en ese momento, cuando yo crezco y ya me toca a mí tomar esa decisión, la tomas desde el miedo, ¿verdad? De tus creencias limitantes, incluso por tu crianza, porque creo que yo crecí con muchas creencias limitantes alrededor del dinero. Entonces, obviamente, yo asumí como un miedo muy profundo en mí las deudas. Entonces, ya yo crecí con ese switch de tengo que evitar a toda costa yo endeudarme, porque yo crecí en un entorno donde las deudas repercutían de una manera muy negativa en la vida de mis familiares. Entonces, yo dije, ok, yo tengo que entrar a una universidad pública y me voy a encargar de hacer todo lo que yo pueda para poder entrar a la universidad pública. En ese momento me orienté por educación, pero yo dije, claro, ¿quién habla más que un profesor? Absolutamente nadie. O sea, ni un periodista habla más que un profesor, ¿verdad? Es correcto. Y yo me visualizaba en el contexto de educación y me encantaba. O sea, como que yo pensaba... Enseñando. Claro, yo decía, es que lo que yo voy a poder sentir de satisfacción de que lo que yo estoy haciendo está teniendo un efecto mariposa alrededor de mí, la sociedad, era impensa. Yo dije, claro, sí, educación. Ahora, ¿en educación en qué? En matemáticas ni pensado, ¿verdad? En sociales me encantaba todo lo que tenía que ver con historia, pero francamente soy muy mala ubicándome geográficamente, y cuando yo tuviera que ver toda la parte geográfica, yo no iba a querer involucrarme ahí. ¿Qué puedo hacer mejor que hablar en mi propio idioma? Nada, ¿verdad? Entonces yo dije, claro, voy a ser profesora de español, no hay otra, ¿no? Cuando tengo que hacer el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, en aquel momento, no sé si todavía es igual, uno tenía que marcar su primera opción y su segunda opción. Sí, Y en ese momento yo puse de primera opción educación y de segunda opción comunicación colectiva. ¿Por qué? Porque si a mí no me daba el corte, era más probable que yo entrara a educación que entrara a comunicación colectiva, porque en ese momento el corte de educación para enseñanza del español estaba como en 510 y la de comunicación colectiva sobrepasaba los 600. Entonces yo dije, ok, si yo quiero tomar una decisión y para mí lo más importante es poder tener una profesión, no me puedo jugar el chance de que yo no entre a comunicación y por ende no pueda entrar a la siguiente. Claro. Entonces yo puse la del corte más bajo primero y entré primero. Entonces, cuando ya yo entré a la Universidad de Costa Rica, nuevamente yo no tenía los recursos para poder estudiar y tuve que hacer todo el proceso para poder ser becada. Yo hoy en día tengo una profesión gracias a la Universidad de Costa Rica y la beca, porque si yo no hubiera podido tener ese acceso, yo no hubiera podido terminar de estudiar. Llegó un momento en el que yo vivía de esa beca y lo que yo recibía eran 25,000 colones aproximadamente y con eso yo hacía absolutamente todo. O sea, con esos 25,000 pesos yo por 15 días pagaba pases, compraba las antologías. La carrera de literatura es sumamente costosa a nivel de recurso literario. Te mandan a leer, no sé, El Quijote para un examen. Entonces, son libros y libros, y no son libros pequeños, son libros gordos, antologías grandes. O sea, es una carrera muy costosa a nivel de comprar material muchos didáctico. libros y material didáctico. Entonces, pues obviamente yo tenía que encargarme de poder suplir todas esas necesidades, porque a fin de cuentas para eso era la beca. Entonces, mi desglose primario era mis pases, mis recursos académicos, si podía entrar ahí algún factor de comida, y si a mí me podían sobrar 2,000 colones y yo podía ahorrar eso, lo hacía. Entonces, eventualmente con el paso del tiempo, llegó un momento en que ya yo tuve tal vez un ahorro lo suficientemente bueno como para pensar en poder pagarme la ortodoncia. Entonces yo me pagué la ortodoncia a punta de ahorritos de 2,000, de 3,000, de 1,500 que me sobraba de la beca, y aguantar a compartir en el entorno académico y despedirte cuando salías de clases y todos iban, por ejemplo, para Cachos a tomar algo. Yo creo que eso es muy importante cuando uno tiene un objetivo, el también priorizar, ¿verdad? Yo recuerdo también en mi caso, en algún momento tenía una meta de que ocupaba cierto dinero y a veces yo entraba igual a las 7 de la mañana, igual a la UCR, y salía a las 9 de la noche y tal vez a la hora de la merienda mi estómago me decía, chido, por favor, déme comer. Deme una galleta. Y yo decía, no, es que son 2,000 pesos, son 3,000 pesos y no, o sea, prefiero aguantarme el hambre, ¿verdad? Y ahorrar esto y ahí ir.
¿Vos eras de las estudiantes aplicadas que todo lo entregabas súper a tiempo y así? ¿O eras como una estudiante como más de ir nada más cumpliendo, digamos? O sea, eras como muy metida en un montón de cosas en la universidad, en proyectos, en no sé, con profesores, con otros compañeros, creando, no sé, investigaciones o cosas así. Siento que sí, porque soy una bombeta, en primer lugar, pero también porque para mí el poder estudiar era un privilegio. Entonces, el que yo pudiera estudiar era algo que simplemente ameritaba todo mi esfuerzo. Entonces, obviamente, para mí era inaceptable perder un curso, por ejemplo. Yo me gradué sin perder un curso. Aunque yo me tuviera que literal acostar a las 6 de la mañana terminando de estudiarme, no sé, toda la materia para latín. Y también creo que cuando yo entré a la carrera de educación, me encantó el poder sentirme capaz de aprender cosas nuevas. O sea, como que el proceso de aprender fue algo que yo realmente disfruté. A mí personalmente me encantó toda la parte que tenía que ver con literatura. Creo que realmente tengo mucha afinidad con todo lo que tiene que ver con tal vez aprender otro tipo de culturas. Eso tal vez es algo que me gusta mucho. Eso es una guitarra. Pero bueno, a mí realmente eso me gusta mucho y me gustaba mucho poder leer y poder como tener este espacio de debate, de compartir ideas. La Universidad de Costa Rica, sé que la gente la tiene como que todos son papachamamas y chancletudos y no sé qué, pero cuando usted de verdad separa eso y de verdad lo ve como un espacio muy enriquecedor de diferencias de opiniones con personas que realmente tienen un pensamiento crítico y te ayudan a llegar a tener uno, usted puede verlo de dos maneras, o como una oportunidad o como una pérdida de tiempo. Y para mí fue una oportunidad todo el tiempo. Todo el tiempo que yo pude ver una manera diferente de ver las cosas gracias a un compañero o un profesor, a mí personalmente me dio la oportunidad de tener ahorita una inteligencia emocional diferente. Entonces, no es solo lo que vos puedes aprender académicamente, porque sí, puedes aprender mucho de letras, de números, puedes aprender mucho de tu enfoque académico. Pero todo lo que vos puedes aprender a nivel de esquema de valores, creencias, actitudes, habilidades blandas, son cosas que realmente a la larga te pueden aportar más a nivel personal que a nivel profesional. Y el crecimiento personal tiene que ser más importante que cualquier otro, porque si vos no sos una persona que se sienta orgullosa de sí misma en 10 años, ¿cómo vas a poder sentirte orgulloso de ser un buen profesional si realmente lo principal que sos vos mismo tiene que ser capaz de dividir esas áreas de tu vida y complementarse? Pero tu proyecto personal tiene que ser el más importante de tu vida por encima de cualquier otro. Entonces, a mí realmente ese espacio de enriquecimiento académico fue algo que yo disfruté mucho. Y también que en la Universidad de Costa Rica, gracias a Dios, yo pude optar por la beca 5, que en ese momento era la beca más alta en la que me cubrían todo, literal. Pero yo descubrí que si yo tenía excelencia académica, me daban como un bonificado. Un bonificado como de 25,000 colones. Yo no sé si en algún momento tuviste algún compañero o vos tuviste excelencia académica, pero prácticamente era como que la universidad te recompensaba por ser un estudiante destacado. Y cuando yo descubrí eso y yo me di cuenta de que yo tal vez podía, no sé, tener una posibilidad, primero, de matricular a una mejor hora, porque eso era indispensable, ¿verdad? El primer día. O sea, yo podía matricular el curso que quería, con el profe que quería, a la hora que quería. Era literalmente VIP, ¿no? A cambio de tener buenas notas. Y yo literalmente estuve con excelencia académica un par de años y realmente lo disfruté mucho. Todo el tema de la educación, me enamoré enteramente de la educación, y en ese proceso en el que ya yo estaba terminando la U, que fueron 5 años, yo realmente descubrí que tenía muchísimas más habilidades que no eran solo hablar. Era una habilidad de comunicación, era una habilidad de expresión oral, era una habilidad de poder ser coherente, cohesiva. ¿Me explico? O sea, eran como muchas habilidades que para mí tal vez no habían sido tan de poder desarrolladas. Influenciar. Exacto. Y ahí brincamos a redes. Un momento, yo sé que este podcast está buenísimo y ustedes quieren seguir con la conversación, pero tengo que recordarles que sobrevivir a la U ahora es más fácil con el respaldo de CONAPE. Pueden solicitar su financiamiento 100% en línea, sin filas y sin estrés. Solo tienen que entrar a la página web conape.go.cr y pueden empezar su carrera el próximo cuatri. Continuamos. ¿Cómo empezaste como creadora de contenido? ¿Cuál es el propósito de tus mensajes? ¿Cómo ha sido también ese proyecto? Porque al final de cuentas es un proyecto, ¿verdad? Muy importante, como decís vos, le tiene que dedicar
tiempo, recursos, creatividad, qué edición, qué guiones, qué todo, ¿verdad? Para arriba y para abajo. ¿Cómo ha sido ese proceso en vos? Pues en realidad ¿En algún momento tuviste algún miedo como de que alguien se burlara o no sé, amigos, colegas, o nada más dijiste, no, voy con todo? Siento que realmente cuando yo entré a la universidad, mi mentalidad era, yo voy a terminar esta carrera en 5 años, en 5 años me gradúo y voy a pasar los próximos 30 años en un sistema educativo. Esa era mi mente, ¿no? La de todos, yo creo. Pero cuando yo empecé a crear contenido en redes sociales, realmente vino de la necesidad de querer hablar. O sea, ya llegó un momento en el que la gente a mi alrededor estaba harta de escucharme, ¿verdad? Porque ya eran mis hermanos, mis amigos. O sea, ya llegó un momento en el que yo me di cuenta de que yo o me expandía o me iba a comer viva, ¿verdad? Yo quería compartir cosas, yo quería hablar con personas, ¿verdad? Entonces, en mi momento más de Lulu, yo dije, si nadie a mi alrededor me va a hablar, pues yo le voy a empezar a hablar a mi teléfono y aquí no hay pierde, o sea, ya no hay de otra. Y en ese momento era cuando recién estaba empezando a usarse TikTok, pero estaba todavía como mucha resistencia porque era una plataforma china y que daba cringe y que no sé qué, que no sé cuánto, pero la pereza puede más que cualquier otro. Entonces la gente empezó a descargarlo por meramente necesidad de entretenimiento. Entretenimiento, sí, bailecitos y todas las cosas que veía en ese momento. Mi análisis en ese momento realmente no fue tan profundo, sino que yo veía que todos mis amigos, mis conocidos, todas las personas con las que me relacionaba, tenían Facebook, tenían Instagram y todos utilizaban esas plataformas de manera activa, posteaban sus cosas, compartían las de los demás. Es una red social que va a funcionar exactamente que todas las demás. Estaba muy adelantada para mi época. Y en ese momento yo dije, claro, va a llegar un momento en el que todos mis amigos van a empezar a subir sus videos a TikTok y yo voy a poder interactuar con ellos así como lo hago en todas las demás redes sociales. Una lógica, a mi criterio, muy válida. Lo que pasa es que al día de hoy yo me podré morir sin antes ver a varios de mis amigos sin subir un video a TikTok, ¿verdad? Claro. Entonces yo empecé a subir videos a TikTok sin conocimiento, también con un poco de ingenuidad y de ignorancia, porque realmente era algo desconocido a lo que yo me entregué sin ningún tipo de tapujo, a contar mi vida personal y mis cosas y mis cosas, ¿no? Y es una plataforma que tiene un algoritmo completamente distinto a lo conocido. Yo no voy a aparecerle solo a mis conocidos, le voy a aparecer a quien quiera, ¿no? Y en ese momento en el que yo estoy terminando la carrera y empiezo a usar TikTok y está todo el mundo metido en la casa, y yo veo que, no sé, un video que yo publiqué contando algo muy personal, lo vieron 50,000 personas, en ese momento cualquiera hubiera dicho, ¿quién está viendo esto? O sea, qué miedo, no me puedo exponer tanto. En mi mente era, ya tengo con quién hablar, ¿verdad? Entonces, ese era mi fin y mi propósito. Y claro, o sea, puedo hablar con alguien que me está escuchando, aunque sea, no sé, en Alajuela, y que me está dando pelota para que yo siga hablando, yo voy a seguir haciéndolo, porque era lo que yo quería hacer. Nunca ni siquiera se me pasó por la cabeza como, ¿qué van a pensar? ¿O qué van a decir? ¿Qué van a decir? Ajá. Porque es mi identidad. O sea, yo soy una persona que habla, que se comunica, que se expresa. Entonces, yo nunca me he sentido avergonzada de ser quien soy. Y en ese momento en el que yo empecé a poder expresarme, no me pasó por la cabeza pensar en alguien más que no fuera yo misma. Porque si alguien más, por ejemplo, ahorita que lo pienso, porque estoy segura que en ese momento no se me pasó por la cabeza, pero si ahorita yo lo pienso ¿será que le doy cringe a alguien? ¿O será que alguien puede decir, qué Paula, o qué vergüenza hacer eso que ella hace, o no sé, ¿verdad? Esos pensamientos como de duda que puede generarle a otras personas, francamente a mí nunca me ha detenido porque es gente que realmente yo no conozco, es una realidad que no estoy escuchando tampoco y que no es acerca de mí, es acerca de esa persona, sus propias creencias y sus propias formas de ver la vida, no sobre mí. Habla más de ellos que de vos. Claro, entonces yo no puedo detener mi vida, ni mis pasiones, ni lo que a mí me motiva a vivir y ser feliz porque otra persona considera que eso no está bien dentro de su propia capacidad de ver las cosas. Cada quien puede decidir por sí mismo. Si usted cree que eso no es algo que vaya afín a usted, no lo haga, pero va afín conmigo. ¿Y cómo combinas estas dos experiencias en tu vida, digamos, el trayecto de estudiar educación y el trayecto de trabajar como creadora de contenido también? ¿Cómo haces la mezcla o cómo empatas ambos, tu profesión y tu trabajo? Yo siento que inevitablemente nada en esta vida que sea aprendizaje es perder el tiempo. A mí un montón de gente me decía, pero pasó 5 años, metí a la universidad y ahorita no está trabajando en eso. Perdió el tiempo. Lo que yo pueda aprender es algo que absolutamente nada ni nadie me puede quitar. Lo material usted lo puede perder.
las cosas que usted quiere pueden o no pueden pasar. Personas. Pero su conocimiento es algo que solo una enfermedad como el Alzheimer te puede quitar. Y ni en el peor de los casos, porque hay mucha gente que tal vez en algún momento pierde algunos recuerdos, pero nunca pierde tal vez sus habilidades, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que todo lo que yo pude aprender en esos 5 años en la Universidad de Costa Rica no solo me formaron como educadora, sino que me formaron como una excelente comunicadora. Porque para que vos puedas llevar una carrera de enseñanza, tenés que llevar cursos de dicción, de expresión oral, tenés que llevar un montón de cursos para que vos puedas ser una persona que pueda concadenar ideas correctamente, que pueda mantener una discusión, que pueda mantener incluso un criterio propio. Y esas herramientas a nivel personal, que gracias a la Universidad de Costa Rica y a la carrera de enseñanza yo pude tener, se ven directamente reflejadas en mi contenido. O sea, yo puedo mantener una conversación con cualquier persona sin que se me traben las palabras, sin que yo me cohíba, sin que yo no sepa qué decirte, porque pues realmente, ¿qué te digo ahorita? ¿Me entiendes? No, o sea, tengo mucha claridad en cuanto a mis ideas para poder ordenarlas de una manera correcta y poder hacer una correcta comunicación, que es, creo, lo más importante. Y sin contar otras habilidades blandas que se desarrollan en el proceso, que no es como que haya un curso para eso como tal, pero la elocuencia, el carisma, ¿me entiendes? Son cosas que vos vas aprendiendo en el camino porque ese recurso en ese momento te obliga a. Y ahorita yo agradezco montones el poder tener todas estas herramientas porque me hace tener una muy buena posición o unos muy buenos resultados en el trabajo que ahorita yo estoy sosteniendo, que puede mantenerse o no puede mantenerse en el tiempo, pero realmente es algo que en este momento me gusta, me puede brindar un ingreso económico con el cual yo me siento satisfecha y que a fin de cuentas, si en el futuro necesito buscar trabajo o quiero buscar trabajo, tengo la posibilidad de hacerlo porque tengo un título que me respalda. Y ese fue un pensamiento que yo nunca abandoné, incluso cuando yo empecé a ver que esto podía ser también un ingreso económico. Porque, o sea, yo pasé por lo menos unos 2 años haciendo esto literalmente por hablar. Por amor, por pasión. Exacto, sin pensar en que esto tenía un futuro económico, que yo podía pensar que esto me podía a mí generar algo a nivel financiero. Y en el momento en que yo empecé a ver propuestas, empecé a ver qué marcas me acercaban, empecé a ver que gente me preguntaba cuánto cobraba yo en dólares. O sea, yo ahorraba $2,000. O sea, que a mí me dijeran, cóbreme en dólares. Y yo decía, ¿qué? O sea, es una millonada. O sea, $1 para mí era como, no sé, era carísimo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que yo empecé a ver que aquí yo podía generar plata, pero yo todavía no había terminado la carrera, para mí nunca fue una opción dejar botada mi carrera por dedicarme a esto. Porque yo sabía que esta era una oportunidad que se me estaba presentando, que podía durar 1 año, 2 años, 30 años, 3 días. Pero un título universitario es algo que nadie me puede quitar y que me va a permitir a mí tener una tranquilidad, un respaldo de yo saber que el día de mañana que yo necesite utilizar este título universitario que me costó 5 años de mi vida para poder obtenerlo, ahorita mismo, aunque no lo estoy utilizando, siempre el que vos tengas un respaldo te va a generar tranquilidad. Y para mí eso era lo principal. Eventualmente terminé mi carrera, no intenté dejarla botada bueno, ya estoy viendo plata aquí, que sí, yo no, o sea, me explico, esto está más cerca tal vez de comunicación colectiva que educación, me explico, o sea, realmente nunca lo vi así. Y obviamente ahorita mismo no me arrepiento de la decisión que tomé. En el tiempo también intenté como orientar más conocimientos hacia la educación. Entonces llegó un momento en el que también me metí a estudiar lesco, estuve también intentando estudiar otros idiomas como inglés, cosas que realmente pudieran complementar ese título universitario que yo ahorita tengo, porque el día de mañana si yo necesito meterme en un aula, lo más probable es que si como sigue el sistema educativo los últimos años y a futuro, es muy probable que yo tenga estudiantes con necesidades educativas en mi aula regular. Por supuesto. Entonces, si por ejemplo llega el caso en el que yo puedo darme cuenta de que hay algunas necesidades educativas que yo como docente puedo fortalecer en mí, como aprender otro tipo de lenguaje como el de señas para poder comunicarme con un estudiante que lo necesite, ¿por qué no lo haría? Porque me conformaría solo con la profesión y con la formación que me dio la universidad sin pensar en que yo puedo ir más allá, que yo me puedo profesionalizar más, que yo puedo formarme a otra cosa. Entonces, traté de llevar también lesco orientado directamente a la U, a la carrera, pero conforme pasó el tiempo ya cada vez se veía como algo más lejano porque empecé a tener muchas oportunidades de trabajo en redes. Y eventualmente, pues mis redes sociales crecieron mucho, he tenido el privilegio que para mí nunca va a dejar de ser algo de peso
el trabajar de esto. O sea, es un trabajo simplemente... El vivir de algo que te gusta. Es que tal vez ni siquiera lo veo como el poder vivir de algo que me gusta, es el poder vivir de un trabajo que donde puede impactas ser... a muchas personas. Sí, pero que también a la larga termina siendo un poco absurdo, digamos, a nivel de beneficios, a nivel de pagos, a nivel de esfuerzo, a nivel de muchas cosas, que realmente para mí es un privilegio enorme el que yo pueda decirte que yo me dedico a esto. Me explico. No sé, ponete a pensar una persona que tenga que, para ganarse un salario de 375,000 colones, trabajar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, comerse 2 horas de presa, llegar a la casa cansado, para fin de mes ver un salario mínimo, y que tal vez un creador de contenido muy grande pueda generar eso en una campaña. Para mí eso es realmente tratar de nunca olvidar la conciencia social, ¿me entendés? Claro, yo puedo ver el privilegio que tengo en este momento de poder ganar muy bien por hacer un trabajo a nivel de medios digitales. Que de hecho un día una colega creadora de contenido me dijo, es que usted tiene que interpretar la publicidad como el petróleo. Tal vez para una persona el petróleo sea un charco de agua negra y para otra persona sea un montón de plata. La publicidad no es porque usted salga y tenga una cara bonita y entonces diga, les recomiendo este producto. Es porque usted tiene una cantidad de personas que están viendo esa información y que al final eso genera muchísima más trazabilidad a nivel comercial porque hay público. ¿Me explico? Yo lo entiendo. O sea, yo no voy a intentar invalidar ni quitarle el mérito a lo que implica la publicidad, a lo que implican los medios digitales, al poder que tienen las redes sociales realmente. Pero tampoco puedes olvidar el hecho de que es algo que es muy bien pago, que tiene muchos privilegios, eventos, productos, viajes. Me explico, es como una realidad un poco alterada, digamos, para algunas personas. Sí, al final no deja de ser, ¿cómo te digo? Una burbuja, digamos, o de un trabajo, digamos, distinto, no tradicional. Arlene, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por darnos toda tu experiencia. Y nada, muy agradecidos porque hayas acompañado a todos los que nos escuchan en este podcast Sobreviviendo a la U. Muchísimas gracias, me gustó un montón. Si llegaron hasta acá, les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. ¡Chao, gracias! Este episodio se termina, pero tu carrera universitaria ya puede empezar. Solicita tu financiamiento en conape.go.cr. Conape, préstamos para estudios.